El trasfondo del mensaje de hoy es el episodio en que Jesús, después de hablar, desde la barca de Pedro, le ordena a Pedro que vaya a lo profundo y eche las redes. Pedro había echado las redes durante toda la noche sin pescar nada, pero luego de confesar que obedecería la palabra para echar las redes, lo hace, y, para su sorpresa, capturan muchos peces. Entonces Pedro hace esta confesión: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. A primera vista, la pesca abundante y esa confesión de pecador parecen incongruentes, pero al obedecer la palabra de Jesús, Pedro llega a reconocer que era pecador, es decir, toma plena conciencia de su naturaleza pecaminosa. La confesión de Pedro hoy nos da una profunda enseñanza espiritual. En este tiempo deseo compartir con ustedes el significado profundo de este texto. Primero, cuando obedecemos la palabra, experimentamos milagros. Pedro era pescador de toda la vida en el mar de Galilea. Sabía muy bien que en la luz de la mañana no se atrapan peces en el lago, pero aún así él obedeció la palabra de Jesús, y se efectuó un milagro asombroso. La Escritura da testimonio de que, cuando uno obedece la palabra de Dios, ocurren milagros. Elías le anuncia al rey Acab que vendrá hambruna. Después de proclamar la palabra, Elías se queda junto al arroyo Querit, y allí, por la mañana y por la noche, los cuervos le traen alimento. ¿De dónde lo sacaban los cuervos? Para el pensamiento humano eso es imposible, pero la palabra de Dios lo hizo por medio de los cuervos. Cuando Josué peleaba en la tierra de Canaán, dijo: Sol, detente. Entonces el sol no se movió, y continuó brillando sobre el campo de batalla. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? Fue porque se obedeció la palabra de Dios, y entonces sucedió un milagro. Esa es la promesa que contiene la Escritura. Amados, les ruego que crean en la promesa de la Escritura, crean que puede haber milagros, y obedezcan la palabra. La palabra de Dios no regresa vacía, porque la palabra de Dios se cumple tal como fue dicha. Cuando crees en esa palabra, el milagro acontece. Cuando obedeces esa palabra, la obra de Dios opera. Una mujer fue diagnosticada con cáncer. El esposo, cada día, le hablaba a ella de milagros durante el mensaje, le proclamaba la palabra de sanidad de Dios. Ella recibió esa palabra con un amén, y no mucho después, el cáncer desapareció de su cuerpo. Dios concedió un milagro para quien cree. Por eso necesitamos fe. Muchas personas dicen creer en Dios, pero en realidad no lo hacen. Aunque asisten a la iglesia, les falta fe. Así que cuando la enfermedad los visita, viven sometidos al sufrimiento. No vencen la enfermedad, sino que viven dominados por ella. Por supuesto, incluso creyendo en Jesús se puede morir de enfermedad, se puede caer enfermo, pero debemos creer que la palabra de Dios tiene poder, y confiar en ese poder. Eso es lo que llamamos fe. Hoy Pedro experimentó un milagro maravilloso. La razón fue una sola: realizó la pesca confiando en la palabra. ¿Tienen ustedes una fe que obedece la palabra como Pedro? ¿Creen que, por la palabra de Dios, morirán pero vivirán? ¿Creen que Él los llamará al cielo? Deseo que tengan tal fe. Creo que Dios concederá milagros a quienes así crean. En segundo lugar, cuando obedecemos la palabra, viene una revelación profunda de Dios. Después de pescar muchos peces, Pedro confesó que era pecador. Tal fue su reconocimiento del pecado, que le daba temor siquiera mirar a Jesús. Esa es la revelación espiritual, una verdad esencial que todos debemos comprender en esta vida. Es reconocer que somos pecadores, y la verdad de que solo Jesucristo es aquel que puede salvarnos del pecado. Pero esa revelación no se obtiene fácilmente por más que uno medite. No es fácil reconocerse pecador mediante el conocimiento humano, la experiencia, la filosofía o la lógica. Sin embargo, hay un camino claro: leer la palabra de Dios, y obedecerla. Si se dice orar, ora. Si se dice predicar, predica. Si se dice invocar el nombre del Señor, invoca el nombre de Jesucristo, porque quien invoque el nombre del Señor será salvo. Cree en esa palabra, llama al nombre de Jesús, entonces vendrá esa revelación en tu corazón. Hace unos días escuché el testimonio de un estadounidense. En los Estados Unidos hay muchas personas que afirman haber sido secuestradas por extraterrestres. Hay cientos de miles o incluso millones de reportes al respecto. Algunos dicen que viajaron en un ovni. Otros afirman que han ido a planetas de seres extraterrestres. Pero un cristiano contó que vivió un intento real de secuestro extraterrestre. En ese momento, con temor, gritó el nombre Jesús. Entonces esos extraterrestres no pudieron hacer nada y desaparecieron. Así es, el nombre de Jesús es el nombre de la salvación, un nombre con poder frente a todo dominio espiritual.
Quien invoca el nombre de Jesús necesariamente obtiene salvación. Por eso deseo que todos los que están aquí, crean en la palabra de Dios, obedezcan, y reciban una gran revelación espiritual. El mayor problema del hombre es que no sabe que es pecador, o bien no reconoce su naturaleza pecaminosa. En cambio, vive confiando en la inexistencia de Dios. Así, cree fácilmente en todas las historias del mundo, pero no creen en la palabra de Dios, la Biblia. Mueren sin saber que hay juicio después de la muerte, y algunos incluso terminan quitándose la vida, pero con esa incredulidad no pueden alcanzar una revelación verdadera. Sin darse cuenta de que son pecadores, no pueden aceptar genuinamente el Evangelio, pero si obedecen la palabra de Dios, lo descubren. Quien presta oído a la palabra y actúa conforme a ella, Dios le abre los ojos espirituales. Isaías 553 dice: Poned atención, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y estableceré con vosotros pacto eterno. Las misericordias seguras para David. Dios nos llama a oír su palabra y a entenderla. Así vendrá la verdadera vida y nuestro espíritu revivirá. Amados, aunque sean las cosas más pequeñas, en nuestra vida diaria, necesitamos revelación, incluso para usar bien una computadora o un smartphone. Debemos conocer sus funciones. Uso Google Docs, y a veces hojas de cálculo. Recientemente descubrí la función llamada AppScript. Cuando aprendí un poco esa funcionalidad, empezaron a aparecer muchas funciones que antes no veía. Esa revelación me permitió trabajar con mayor rapidez y eficacia. Para usar algo bien, hay que trascender el uso simple, y descubrir la profundidad de sus funciones. Pero el problema es que la revelación no viene fácilmente. Por eso es importante simplemente obedecer, seguir, actuar. El psicólogo alemán Jacob Wisker o Wiskill, dependo de la transcripción, habló del concepto de competencia conductual. La teoría afirma que la cognición mejora a través de la acción. Cuantas más acciones realizamos, más se expande nuestra capacidad cognitiva. En otras palabras, si sabes manejar, puedes viajar libremente, ir a donde quieras, pero si no sabes manejar, dependes del transporte ajeno, del transporte público, de caminar. Hay una diferencia en el radio de acción y en la experiencia, entre quien puede actuar y quien no. Esa diferencia es la diferencia en competencia conductual, y, en última instancia, se convierte en diferencia de experiencia. Amados, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué crees que no puedes hacer? ¿Por qué sientes que no puedes hacerlo? Dentro de la fe, lo que debemos hacer es obedecer la palabra de Dios, y expandir lo que podemos hacer. Esa acción de la fe nos conducirá a revelaciones mayores y a nuevas posibilidades. Pedro, al obedecer la palabra de Jesús, reconoció profundamente que era pecador. Esa revelación no fue simplemente una confesión emocional, sino el punto de partida de un cambio que transformó toda su vida. Más adelante fue el discípulo más conocido de la historia cristiana, y llevó el Evangelio a muchísimas personas como apóstol. Que ustedes hoy también, mediante la obediencia a la palabra de Dios, alcancen revelaciones profundas como Pedro, que cada día invocando el nombre de Jesús, andando con Él, exaltando su nombre, vivan una vida de transformación. Por último, quiero decir que al obedecer la palabra, nos volvemos seguidores verdaderos de Jesús. En el pasaje, Pedro escuchó la palabra, echó las redes en lo profundo, experimentó el milagro, y luego dejó su barca, sus redes, todo, para seguir a Jesús. Eso significa un cambio radical de dirección en la vida. Solo quien obedece la palabra puede dejarlo todo y seguirle. Si alguien dice creer en Jesús pero no deja sus posesiones, sus propios planes, su voluntad, su soberanía sobre su vida, dirá que sigue a Jesús, pero en realidad no lo hace. La fe no es un concepto, sino una decisión, y la decisión siempre implica renuncia. Seguir a Jesús es dejarlo todo, no solo posesiones materiales, sino también nuestros propios deseos, orgullo, experiencias, justicia propia, incluso dejar a los padres o la familia si es necesario. Entrega lo que creías que era tuyo, escucha su voz, camina con Él, aprende de Él, obedece, participa en la misión que Él da. Los discípulos de Jesús en la Biblia realmente lo dejaron todo. En cambio, un joven rico no pudo renunciar a sus bienes, y se alejó de Jesús. Ese joven podría haber recibido el regalo de la vida eterna, pero valoró más lo material. Se fue con angustia. Miren a Abraham en Génesis. Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Él dejó su tierra natal, la comunidad que lo rodeaba, y finalmente la casa de su padre. Aquí la casa de su padre no refiere solo a la casa de Teraj, sino simbólicamente a la vida mundana, al sistema de pecado, a las raíces de idolatría. Abraham abandonó lo que servía a los falsos dioses y a las tinieblas, y comenzó un viaje de fe siguiendo la palabra de Dios. Por eso se convirtió en padre de la fe, padre de Israel.
y Padre de todos los creyentes, porque lo dejó todo, recibió todo de Dios. Pablo igualmente, era un judío riguroso con la ley, vivía con piedad, tenía estatus social, garantías de futuro, pero al encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, renunció a todo: oportunidades de matrimonio, creencias previas, estudios, éxito futuro. Eligió seguir el camino del sufrimiento, el camino de la cruz, y hasta el fin de su vida mantuvo la fe y entró al reino de Dios. Todo su acto de obediencia comenzó con renuncia. Amados, ¿qué estás aferrando ahora mismo? ¿Crees que tu cuerpo te pertenece? ¿Tu trabajo, tu familia, tu vida son tuyos? En realidad, todo es de Dios. Por tanto, por ser de Dios, debes dejarlo. Para seguir a Jesús, debes entregarlo todo al Señor. Si Él quiere que lo abandones, abandónalo. Si Él te llama, síguelo. Si Él habla, camina ese camino. Escuché una historia conmovedora contada por un pastor. En una familia con 2 hijos cercanos en edad, el hijo mayor se ahogó un día frente a un lago y murió. 2 años más tarde, el hijo menor murió en un accidente con un tractor. Esa pareja experimentó una pérdida incalculable, y sin embargo, no se derrumbaron en su dolor. Confiaron en la iglesia, siguieron adorando con fidelidad. El pastor les preguntó, ¿cómo soportaron este dolor? Ellos respondieron: después del accidente, un amigo nos envió una carta breve. Decía así: Dios te ama aún ahora. Nosotros creímos esa palabra. Esa fe nos sostuvo hasta aquí. Esa fe les sostuvo. Eso es obedecer la palabra, confiar y vivir como seguidores de Jesús. Amados, en este mundo podemos encontrar dolor y sufrimiento que no comprendemos, pero en esos momentos debemos aferrarnos a Jesús, invocar su nombre, obedecer su palabra. Vivir así es fe y obediencia. Obedecer no es fácil, pero para aquellos que esperan la vida eterna, es un llamado santo que deben asumir. En la Edad Media hubo un joven rico en casa acomodada. Cuando leía la Biblia, encontró: te falta una cosa, vende tus bienes, da a los pobres y sígueme. Frente a esa palabra decidió: no quiero convertirme en el joven rico de la Biblia. Entonces dio toda su herencia a los pobres, vivió haciendo agricultura, y pasó su vida en una cueva meditando la palabra. Ese joven se llamaba Antonio, un monje. Esa decisión no es para todos, pero lo cierto es que también nosotros debemos renunciar por el Señor. Amados, seguir a Jesús no es solo asistir a la iglesia. Para seguirle se necesita obediencia, renuncia, decisión. Hoy, ¿qué vas a dejar ante el Señor? ¿Con qué vas a vivir tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Hoy prepárate nuevamente ante la palabra de Dios, que seas alguien que camine por el camino de la obediencia. Invoca el nombre del Señor cada día, presta oído a su palabra, obedece esa palabra, y que experimentes revelación profunda y transformación. Y finalmente, deja todo, y vive como alguien que sigue a Jesús por fe.